¿cómo se llama? De las corrientes políticas ideológicas del siglo XIX que surgen de, que surgen de la Revolución Francesa, que surgen de la Ilustración. Y hay dos ahí que interesan mucho, porque esas dos que vamos a ver, no, obviamente todas interesan, ¿no? Pero esas dos, dime, Selene, ¿qué deseas? ¿Una pregunta, Selene? Selene, ¿estás ahí, Selene? ¿Qué pasó? Creo que se equivocó. Ah, ya, Selene, no hay problema. ¿Qué estaba diciendo? Ah, y dos de estos, no, no te preocupes. Y dos de estos pensamientos, bueno, todos tienen hasta el día de hoy, bueno, la mayoría tiene hasta el día de hoy presencia, pero dos de estos son responsables de muchos hechos históricos, que es el nacionalismo, que vamos a hablar de nacionalismo bastante. El nacionalismo llega hasta el día de hoy con muchas guerras. Había una pregunta, creo, ayer domingo, me escribieron algunos colegas, y yo domingo por lo general no contesto nada que sea de trabajo. Pero me escribió un amigo, que también es colega. Y creo que ayer se dio el examen de la UNAC, la Universidad Nacional Callao. ¿Sí? Ya venía una pregunta sobre nacionalismo. Ya venía una pregunta sobre nacionalismo. Entonces justo vamos a hablar de eso hoy día. Y lo otro que vamos a hablar y que voy a explicarles de manera básica, sencilla, es sobre comunismo. El comunismo creado por Marx. Vamos a hablar sobre comunismo. No te preocupes, no te vayas a asustar, no te vayas a, profe, que está hablando. No, 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 no. Vamos a hablar cuándo nace el comunismo como pensamiento político, cuáles son las influencias que tiene el comunismo, que influye en Marx para esta propuesta política ideológica que él desarrolla, y qué es lo que busca, ¿ya? ¿Qué es lo que busca el comunismo? Y nada más, nada más. eh, no te preocupes, mi clase no va a ser una clase propagandística, mi clase no va a ser una clase pues donde sí que el comunismo es la fórmula mágica, no, que esto es así, que tú tienes que ser comunista, no, 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 no. El que tú desees o no desees serlo, eso ya es muy cosa tuya. Yo sí te daría una recomendación cuando quieras inclinarte por alguna postura ideológica o política, porque en la universidad hay bastante de eso. Infórmate bastante, infórmate bastante. Ya, no te quedes con lo que alguien te dice. Infórmate, lee por tu cuenta, busca, entiende y a ver si es que eso es lo que te agrada. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, ¿ya? Y luego de dos revoluciones. La revolución de 1830 y la revolución de 1848. Eso van a ser los temas del día de hoy. El objetivo, como todo tema, en el caso de las ideologías, vas a entender por qué hay guerras hasta el día de hoy. El nacionalismo ha sido una de las causantes de muchas guerras. La Primera Guerra Mundial tiene mucho nacionalismo. Aquí Ariana dice, profesor, ¿tiene algo que ver con los nazis? Claro, los nazis van a ser nacionalistas radicales. Entonces, en el nazismo hay mucho de este nacionalismo, pero en sector radical, conocido como el chauvinismo. ¿Ya? Y el marxismo, pues olvídate, el marxismo o comunismo ha marcado la política y la historia mundial, la historia humana de los últimos 100 años. Pues saber sobre ello es importante, al menos conocer cómo nace, ¿no? Conocer cómo nace, ¿ya?
Y lo otro son las dos revoluciones, que su importancia es cierto grado de consolidación de estas ideas nacionalistas y comunistas. André me pregunta, ¿el maoísmo? Mira, el maoísmo y también el otro que es el leninismo son aplicaciones del marxismo en China, el maoísmo, y aplicaciones del marxismo en Rusia, con ciertas modificaciones. Ese es el maoísmo y el leninismo. Nosotros vamos a hablar hoy día del marxismo. ¿Eh? Así que no te hagas problemas, no te preocupes, no te asustes, no te pongas, va a tocar ese tema, seguro el profesor me va a decir que yo me convierta. No, 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 yo no soy así. No me gusta ese tipo de clases. No me gusta, ¿ya? No me gusta. ¿Por qué? Porque al final es como guiarte, como que se siente uno que es el guía, el que te va a hacer ver la vida y no va por ahí, no va por ahí. Lo vamos a hablar, Steven, sobre positivismo, pero lo vamos a hablar cuando toquemos guerra, perdón, paz armada. Ahí vamos a hablar de positivismo. Ahorita no lo vamos a tocar porque estamos en la primera mitad del siglo XIX. Pero sí, vamos a hablarlo también, Steven. Sí, sí. Entonces, comencemos. Antes de comenzar, la clásica. ¿Hay alguna pregunta, consulta o comentario de la clase de la semana pasada? ¿Todo bien con la clase de la semana pasada? Que si la memoria no me falla, fue sobre Napoleón, las guerras napoleónicas y la restauración. No hay ninguna pregunta, todo conforme con lo que ustedes han visto. La de Sariana, los demás, ¿todo bien? Hicimos Napoleón y restauración. Bienvenido. Gracias, Marí. Si todo está bien y conforme, entonces hagámoslo. La clase el día de hoy sobre las ideologías. ¿Ya? Dame un segundito. Esto tendría que ser así. Voy a modificar cómo voy a explicar el orden del PPT. A ustedes lo tienen de una manera, yo lo voy a modificar un poquito, ¿ya? Así que no se vayan a asustar. Es con fines netamente explicación. Vamos con las ideologías del siglo XIX. Ideologías del siglo XIX. Partamos por el liberalismo. El liberalismo viene desde del siglo XVIII, tiene sus orígenes en la Ilustración. Paso a leer lo que dice. Tú sabes que no soy mucho de leer el PPT, pero paso a leer lo que dice y de ahí te explico. Dice, se basa en la libertad individual y la igualdad jurídica. Ahí le estamos viendo nosotros sus orígenes en la Ilustración. La Ilustración dice que todos somos iguales, todos tenemos derechos y deberes, y por lo tanto, esta igualdad hace que todos tengamos los mismos derechos. No es que por ser noble o rey tienes un derecho y por ser pueblo tiene otro. Ejemplo de ello es el juicio al cual lo llevan al rey Luis XVI y cómo termina él siendo decapitado. Principios, soberanía popular. Es decir, el pueblo tiene la capacidad de elegir sus representantes y su forma de gobierno. Esa es la verdad. Nos agrade o no nos agrade, esa es la democracia. Nos agrade o no nos agrade. Es el principio básico de la democracia. El pueblo, en su mayoría, su decisión, en mayoría, es la que determina quiénes son nuestros gobernantes y la que debería determinar cuál va a ser la forma de gobierno que queremos. Por eso es que a través de los gobernantes lo determina, ¿no? Cuando la gente como, ya sabes, si la historia universal no te ayuda a entender el presente, no te ayuda. Cuando hay algunos que dicen, sí, pero el electorado peruano no sabe votar, sí, pero esto, sí, pero lo otro. Y hay algunos que hasta lo ofenden, dicen, el electorado, dicen, no, no sabe votar, eso, ya, pero eso es la base de la democracia, ¿no? Esa es la base de la democracia. O sea, cuando votan bajo el gusto de alguien, sí sabe votar. Cuando votan bajo el gusto o no les gusta otra cosa, no saben votar.
sea, ¿cómo es eso? Y no es que la gente sea, como dicen algunos radicales, tarados o electotarados, que si no les enseñan sobre ciudadanía, sobre derechos, sobre deberes, ¿cómo quieren que voten bien? Simple. Si en el colegio no les enseñan mal, le dan menos horas a cívica, ¿cómo quieren que voten bien? De la soberanía popular. División e independencia lo puede el Estado. Recuerda que antes el rey tenía todo el control, el rey tenía todo el poder. Era así. El rey tenía todo el control, tenía todo el poder. Pero con la Ilustración y con la Revolución Francesa hay una división del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada poder es autónomo. Son tres poderes del Estado. Eso recuerdan. Son tres poderes del Estado. Cuando hay gente que sé que nuestro Congreso tiene sus cosas bastantes. Dicen, pero ¿por qué hace eso? Es que el Congreso es un poder autónomo del Estado. El Congreso es un poder del Estado, electo por el pueblo. Ahora, la gente dice, sí, pero profesor, al presidente lo votaron millones de personas, al congresista 50.000. Pero es que el congresista representa una región, no el país, pues. Y el conjunto de representantes de varias regiones es el Congreso, el poder legislativo. El presidente es el presidente, pues, elegido por todo el país. Eso sí. Por eso, pero no podemos tomar como argumento el número de votos. No, no se puede. El respeto a la propiedad privada, eso es importante. ¿Ah? Esto es clásico de la democracia impulsada por la burguesía, ¿no? El liberalismo es de burgués. El liberalismo es burgués. Si te das cuenta, todos estos principios que estamos estudiando, que estamos viendo aquí, tienen que ver con lo que se planteó por la Ilustración y lo que se logró con la Revolución Francesa. Y tanto la Ilustración como la Revolución Francesa son movimientos y puestas en prácticas lideradas o planteadas por la burguesía. Entonces, el respeto a la propiedad privada es algo que viene con la burguesía. Y tenlo bien claro. Defienden el librecambismo económico, o sea, la libertad en la economía, lo que hemos visto o ustedes lo han visto con Adam Smith, con David Ricardo en economía. El dejar hacer, dejar pasar, el Estado no debe intervenir, el que debe intervenir, el que debe fijarte los precios es el mercado, ¿no? Eso lo ves tú en economía. Hasta ahí, normal, eso lo hemos visto, eso lo has visto tú. Vamos con el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? A ver, te leo primero y después te explico. Sostiene que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historia, tradiciones comunes, defensa del derecho de determinación política por cada nación, doctrina que exalta a la patria, se expresó en la cultura a través del romanticismo. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es? ¿Por qué surge el nacionalismo? ¿Cuándo surge el nacionalismo? ¿Siempre hubo nacionalismo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Vamos con eso. ¿Ya? A ver, abro mi pantallita para poder leerlos. Te explico. Explico. El nacionalismo es un concepto relativamente moderno. Aparece en la Edad Moderna. Aparece. Podemos encontrarlo ya en el siglo XVIII. Eso quiere decir que el concepto nación, del cual deriva nacionalismo, no existe en la Edad Media. Y la nación y el nacionalismo mucho menos existe en la Edad Antigua. Esto va a existir a partir de la Edad Moderna. Para ser más específicos y estar seguros, siglo XVIII. Así que es un concepto moderno. ¿Por qué surge el concepto nación? Bueno, el concepto nación surge porque se tiene que reemplazar lo que la Ilustración está atacando. La Ilustración francesa atacó el antiguo régimen. La Ilustración francesa atacó el antiguo régimen. La Ilustración francesa atacó la sociedad estamental y atacó el gobierno absolutista. Cuando tú atacas
como movimiento, como pensamiento, y destruyes algo, o intentas destruirlo, tienes que reemplazarlo. O sea, tu crítica destructiva en el sentido de algo existente tiene que venir con una propuesta que lo reemplace. Entonces, el absolutismo, que es una forma de gobierno donde el rey tiene todo el poder, la relación que existe entre el rey o que existía entre el rey y el pueblo era una relación muy feudal, era una relación de servidumbre, era una relación donde yo soy el rey, tú eres mi súbdito. Entonces, yo soy francés porque soy súbdito del rey de Francia. No solo porque vivo en Francia, es porque soy súbdito del rey de Francia. Ahora entiendes por qué los limeños en el siglo XVII eran españoles, pero nacidos en América. Yo soy español, aun cuando he vivido en Lima toda mi vida, pero soy español porque soy súbdito del rey de España y Lima le pertenece a la corona española. Entonces, eso me hace español. Ser español no es vivir en España, es ser súbdito del rey de España y formar parte de la corona española. Me interesa que seas criollo, mestizo, indígena, eres español por eso. Esa es la forma de relacionarse las personas con su estado. En la antigüedad era distinto, ¿no? En la antigüedad era yo soy griego porque soy ciudadano ateniense, soy de la ciudadanía ateniense, soy de la ciudadanía romana, o soy el esclavo del romano, o soy el súbdito o esclavo del rey de Egipto o el faraón. Cuando la ilustración ataca el concepto de Estado monárquico, absolutista y feudal, cuando ataca esta idea de que el rey tiene todo el poder porque Dios así lo quiere y por lo tanto las relaciones feudales se acaban, porque las relaciones feudales donde yo soy súbdito del rey de España o yo soy súbdito del rey de Francia se debe a porque Dios lo quiere. Cuando la ilustración ataca eso, la pregunta de cajón es entonces, ¿qué soy? Si no soy español porque soy súbdito del rey de España, ¿qué soy? ¿No? Me dejaste en el aire. Ahí donde aparece el concepto nación. Y como está en el PPT, la nación en el siglo XIX se presentaba como el conjunto de personas que comparten un idioma, costumbres y una raza. En ese entonces se manejaba el concepto raza. Por lo tanto, aquellas personas que mantienen costumbres comunes, idioma, raza, ¿ya? Y una historia común, un origen común histórico, forman parte de una nación. Muchas personas, a partir del siglo XVIII y XIX, comenzaron a buscar estos elementos para determinarse como naciones, ¿no? Y una de las cosas que comenzaron a buscar era qué parte de su pasado o historia los unía para que ese momento histórico sea tomado como el momento fundacional de su nación. ¿Me estoy haciendo entender? Muchas personas decían, bueno, yo hablo francés, tú hablas francés. Somos igualitos, nos vemos igualitos, somos la misma raza. Tenemos costumbres iguales, ¿ya? Pero ¿qué nos hace francés históricamente? Tiene que haber un momento en la historia francesa que sea tomado como el momento fundacional, el momento del cual se inicia el concepto nación en Francia. Pero si te das cuenta, es algo que se va a buscar. Es decir, es algo que se va a construir, que se va a elegir. En el caso de los españoles tomaron como momento histórico fundacional de la nación española el gobierno de Carlos I, el que siendo rey se conquista el Perú y México. Los italianos
tomaron como elemento fundación, como momento histórico de la fundación de la nación italiana, el Imperio Romano, la República Romana. Los alemanes, otro ejemplo, tomaron como momento histórico de la fundación de la nación alemana las invasiones bárbaras. Ahora, una pregunta. ¿Cuál crees tú, por escríbelo, que fue el momento histórico que tomaron los peruanos para dar inicio a la nación peruana? ¿Cuál crees tú que fue? Por favor, suelte, suelte, suelte. Gracias, Rick. Gracias, Ani. Gracias, André. Gracias, Darwin. Gracias, André. Gracias, Laura. Gracias, Jonathan. Gracias, Mari. Muy bien, muy bien, muy bien. Se dan cuenta que casi la mayoría de los que han participado, todos los que han participado lo han tomado con el 28 de julio. ¿No sé? Porque si hablamos de una historia común, un idioma, ¿no? Entonces la nación nace con 28 de julio. Pero no, no. Los teóricos, políticos e ideólogos peruanos que plantearon esta idea de la nación peruana y que determinaron que debía existir un momento histórico para el surgimiento de esta nación peruana y cuál, de toda la historia peruana, cuál iba a ser el momento fundacional, el momento donde se funda la nación peruana, fueron los incas. Los incas. No fueron los Wari, porque los Wari recién van a ser estudiados plenamente en el siglo XX y el concepto de nación viene del siglo XIX. Chavín y Paracas no existían en ese momento, Tello lo descubre en el siglo XX. Nazca estaba poco estudiado, recién lo van a estudiar a final del XIX por Maxule, al igual que Mochica, hasta lo confunden con Chimú, a los dos. Caral nadie lo estudiaba, recién Tello va a estudiar algo de ello. Entonces lo toman a los incas, ¿ya? Y cuando toman a los incas, en el caso peruano, pasa lo que sucede en todos los casos de los demás países, de los demás conceptos de nación. Ese momento fundacional, y quiero que recuerdes una clase hace bastante tiempo que hicimos, bastante tiempo, que fue la clase que hicimos sobre Mesopotamia. No sé si tú recordarás que en la clase de Mesopotamia, cuando hicimos Mesopotamia, yo les hablé acerca de la historia cíclica. ¿Se acuerdan? Y yo les hablaba acerca de que existe un momento de inicio, un desarrollo, una degradación y un final para volver a iniciar, ¿no? Yo le decía, así es la manera como piensan algunas civilizaciones en la antigüedad, ¿no? Momento cíclico, el inicio es casi perfecto, el desarrollo va generando problemas y el final, ¿no? Es más, le hice la comparación con el Año Nuevo, ¿se acuerdan?
que nosotros uno comienza el 1 de enero y está feliz, que las buenas vibras, el año es nuevo, ¿no? Y uno ya dice para esta etapa de julio, uy, este año sigue siendo una desgracia, que se acabe, como si realmente tuviera un inicio y final. ¿Se acuerdan? Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con la nación? Que cuando uno va a generar va a decidir cuál es el momento fundacional de la nación, ya te dije cómo, cuando lo deciden los españoles, los alemanes, los italianos. En el caso peruano, cuando decidimos cuál es el momento fundacional, y ni siquiera decidimos por votación, ¿ah? Ojo, ¿ah? Ni siquiera decidimos por votación. Lo decidieron unos ideólogos y políticos, como en todo el mundo. En todo el mundo son ideólogos y políticos los que decidieron esto. Historiadores, intelectuales, literatos, son los que deciden. No, no es votación. Así que acá no me vengan aquí con que el himno solamente representa a los criollos, que la bandera representa a los criollos, que el escudo, hasta la historia también representa un grupo de interés. También pues, te lo he dicho más de una vez, la historia es una reconstrucción del pasado. Y cuando toman al imperio inca como momento fundacional de la nación peruana, es como el inicio de todo. Y todo es perfecto, pues. Por eso que el imperio inca lo presentan como perfecto. Porque los alemanes presentan como perfecto los pueblos germánicos, los italianos presentan como perfecto el imperio romano, los españoles presentan como perfecto el gobierno de Carlos I, en mis territorios jamás se oculta el sol. Y los peruanos hacemos lo mismo con los incas. Hacemos lo mismo. Miren ustedes nada más el curso de historia del Perú. Pareciera que en el colegio los profesores de HP solo les gusta dictar pre-incas e incas. Nada más. Pues cuando entran al virreinato, ¿cómo reniegan esos profesores? Pobrecitos. Virreinato, independencia, siglo XIX, siglo XX, es desgracia tras desgracia. Que el corrupto, que la aquí, que la allá, que la guerra, que perdimos, que por aquí, que por allá, ¿no? Es una desgracia. Y tú, una vez que entramos a descubrimiento de América en historia del Perú, en colegio, ¿sí o no, chicos? Señoritas, corríjame, es un dolor. Oh, no hay nada bueno, ¿eh? No hay nada bueno. Por ahí, Tupac Amaru, Juan, pero es un dolor. Por eso que te gusta Historia Universal, pues, porque Historia Universal tú no eres el que pierde otro, ¿no? Profe, si Historia Universal chévere, otro se muere. No, pues, no. Pero ese profe, ¿cómo reniega? Malditos españoles, que por aquí, que por allá, que los españoles, que por aquí. Explotaban al pueblo, al indígena, explotaban al pueblo. Se llevaban nuestro oro. Pero se pone a pensar, oye, pero los incas también explotaban. Solo que nos han contado la historia inca de manera idealizada, por ser la historia inca el periodo o momento histórico elegido por un grupo de intelectuales, un grupo de personas, para que sea el momento fundacional de la nación peruana. Y como momento fundacional e inicial, obviamente, tiene que ser perfecto, pues. Tiene que ser perfecto. Al Inca lo presentan como un padre justo, poquito violento, pero ellos se lo han buscado. ¿Ya? ¿Entiendes? Ellos se lo han buscado. Los chancas tuvieron que ser chancados. ¿Por qué? Porque se portaron mal con los incas. Porque pareciera que los chancas son extranjeros, no son peruanos. Los chancas quedan acá nomás en la parte norte del Cusco, pero los chancas había que chancarlos. ¿Por qué? Porque acá viene otro punto. Si la nación inca comienza con la historia, si la nación peruana comienza con la historia inca, chicos, ¿cuál es el centro del imperio inca? ¿Cuál es el centro, el corazón del imperio inca? Geográficamente, ¿dónde está? Y es por eso que los cusqueños se creen más peruanos que el resto, pues. Es por eso que la gente de la sierra se cree más peruana que el resto. Porque en este concepto de nación,
creada en el siglo XIX por ideólogos e intelectuales, ni siquiera gente de la Sierra, era gente de Lima, eligieron como elemento, como momento histórico fundacional, el Imperio Inca. En realidad, si soy sincero, el momento fundacional de la nación peruana debió ser el virreinato. Debió ser el virreinato. Pero no podías colocar el virreinato como momento fundacional de la nación peruana porque te acabas de independizar, pues. ¿Cómo vas a colocar como pasado glorioso unificador el pasado que te acabas de independizar? Porque piénsalo, ¿en qué momento geográficamente el Perú, Lima, el Perú, fue más importante? En el virreinato. Oye, dominábamos casi toda Sudamérica. Pero no era profesor, pero en el virreinato los indígenas estaban siendo sometidos y estaban siendo explotados. Y en el incanato, o me van a decir que el incanato no los explotaba, o la casta Tiahuanaco no le explotaba, o la casta Wari no explotaba, o los Nazca no te cortaban cabeza, los Chaví no hacían sacrificios humanos, o tú crees que hacían sacrificios humanos del hijo del sacerdote, y los mochicas no tienen un dios degollador, ¿a quién crees que degollaban y descuartizaban? La historia, la historia. Es como te lo explican. Es como te lo explican. Ujú. Los incas explotaban. ¿Mataban menos gente? Sí, obvio. ¿Por qué mataban menos gente? Porque su riqueza estaba en la mano de obra. Si no, ¿quién trabajar en la mitad? Pero explotaban. O el indígena podía ser libre, o el indígena elegía un inca, o el indígena podía moverse donde que hiciera. ¿Qué me, que me vayan a decir que uno explota más que el otro? Sí, pero no miran que no explotan, pues. ¿El imperio inca en base a qué creció? A conquistas. ¿Para qué? ¿Para llevar la democracia y la libertad a esos pueblos conquistados? No, para someterlos. Y los sometían en base a la mitad. Que uno era más violento que el otro es cierto, pero es igual. ¿Mm? Pero hemos idealizado el pasado inca. Que los incas eran altos, eran fuertes, que los incas pues no mentían, no robaban. ¿Por qué? Porque se debe presentar, todo inicio se debe presentar como algo perfecto. El inicio de la historia cristiana, el paraíso era perfecto, hasta que dejamos que entrara el mal. El inicio de la historia inca era perfecta, y la gente se lo cree. Ahí tienes a este político peruano diciendo, no, la gente de la sierra no miente, la gente del Cusco no miente, esta es su cultura. Eso es falso. No porque sea de la sierra, costa o selva, mientas o no mientas. Es la persona y punto. ¿Mm? Pero tenemos un arroz con mango porque tomamos al pasado inca como pasado fundacional de nuestra nación y tomamos al idioma castellano, que no es inca, como idioma que nos une. O sea, tenemos un, olvídate, le estamos metiendo pecho a la papa seca. O sea, lo lógico sería, si vas a tomar el pasado inca como elemento fundacional, el quechua entonces como idioma nacional. Pero ahí te das cuenta que quien está generando esta historia, este concepto de nación, no son gente de la sierra, son gente de Lima, son gente de la costa, que toman un pasado que no es suyo, pero que lo necesitan, porque si toman el pasado virreinal, nadie le haría caso porque acaban de independizarse, pero toman el idioma castellano. ¿Entiendes? Entonces es una construcción. Los Wari duraron más tiempo que los incas. La diferencia es que los incas tenemos más datos porque están las crónicas. Entonces, si hubiéramos tomado los Wari, si se hubiera descubierto los Wari, hoy día la capital y el centro del nacionalismo peruano sería el Cusco, sería Ayacucho.
¿Y qué pasaría si decimos que la nación peruana comienza con los orígenes de la civilización peruana? Y la civilización peruana comienza con la más antigua, son los Caral. ¿Y Caral dónde queda? ¿Caral no queda en la costa? ¿Caral no queda en Lima? Entonces, ¿quién sería más peruano? ¿Ves? ¿Ves? Es una reconstrucción. Y el cusqueño se siente más peruano que el limeño se siente más importante que el cusqueño, y comienzan a haber choques que generan rivalidades, rivalidades que los podemos ver nosotros cada cierto tiempo en las votaciones. Ya, ahora, esto no solamente le pasa al Perú, le pasa al mundo. Solo que en algunas partes del mundo estos choques y conflictos terminan en guerras. ¿Por qué? Porque hay naciones que se ven como nación. Yo tengo un pasado común, tengo un idioma común, una raza común y costumbres. Piénsalo, soy quechua. Tengo un pasado común, el pasado inca. Tengo un idioma común, el quechua inca. Tengo tradiciones comunes, las tradiciones cusqueñas. Y tengo una raza común. Pero viene el Aymara y el Aymara te dice, pero yo no soy quechua. Yo tengo otro pasado, a mí no me fundaron los incas. Mi quechua es distinto. Tengo otras costumbres no muy parecidas a las tuyas. Y étnicamente yo soy Aymara, no soy quechua. Viene otro y te dice, aguanta, 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 yo soy Caxamarca. Y como Caxamarca, a mí no me fundaron los incas, a mí me conquistaron los incas. Mi quechua es distinto. Mis costumbres son distintas. Es más, somos medio clarones, somos medio blaquiñosos, somos los cajamarquinos de San Marcos. Viene otro, levanta la mano y dice, oye, pero yo soy Aymara. Aquí los incas ni pisaron. Yo no hablo quechua. Yo tengo otra costumbre. Yo tengo otro idioma. Levanta la manita el limeño y dice, yo soy una mezcla acá, español, indígena, negro, acá, de todo de acá. Y yo como cevichito, tú comes pachamanca. Yo bailo marinera limeña o hasta norteña. Tú bailas saya, tuntuna, diablada. ¿Te das cuenta cómo en un mismo país, gobernado por un estado, se pueden hallar varias naciones? ¿Se dan cuenta, no? Y ojo, ¿ah? Estamos hablando del Perú, que es el país, uno de los 15 países más grandes del planeta. Uno de los 15 países más grandes del planeta. ¿Ya? Voy a ver qué me han escrito acá. No, Beni, varios países tienen su fundación distinta, porque cada uno ha hallado en su país cuándo es su fundación. Los argentinos lo tienen con las migraciones europeas. Los chilenos tienen como elemento fundacional un pasado histórico que también tiene que ver con la migración. No tiene que ver con nosotros. Por eso es que hay muchos países que no reconocen a sus comunidades indígenas. Estados Unidos toma como elemento fundacional de su nación la llegada de los padres peregrinos, los ingleses llegando a América. Por eso que desconocen a los indígenas norteamericanos. Y hablan de los padres fundacionales de la nación norteamericana. ¿Quiénes son los padres fundacionales de la nación norteamericana? Son obviamente pues los colonos. Los bolivianos son aymara, ellos no son quechua. Ellos son aymara, ellos no son quechua. Y los aymara y los quechuas se llevaban mal, muy mal. Si no, ustedes miren en Historia del Perú cuando hablan de la segunda fase de la gran sublevación de Tupac Amaru, cuando quieren hablar con Tupac Katari. ¿Y cómo no se lleva Tupac Katari con el familiar de Tupac Amaru II? Creo que es con Cristóbal, no me acuerdo con quién. No se lleva, porque los quechos se sentían muy superiores, por ser fundación de un imperio, con los aymaras. ¿Ves? Y esto ha generado guerras. ¿Por qué matan al archiduque Francisco Fernando en 1914 en la ciudad de Bosnia? Nacionalismo. Los nacionalistas bosnios de raza eslava no quieren ser gobernados por la nación austriaca de raza germánica. Pa, le meten bala.
¿Por qué Hitler mata a judíos? Por nacionalismo, porque son de otra raza, de otra nación que hacen en su país. Hay que matarlos, otras costumbres. ¿Por qué hay tantas guerras? Porque llega un momento en el cual muchas naciones, ¿qué cosa quieren ser? Independientes, y quieren formar su propio Estado. ¿Tú te imaginas si en el Perú cada nación que existe en nuestro país, cada grupo humano al cual le podemos dar el concepto nación por su idioma, origen, costumbre, quisiera ser un país, quisiera ser un Estado autónomo independiente? ¿Tú te imaginas en cuántos países se divide Perú? ¿Tú te imaginas en cuántos países se dividiría Perú? Mínimo unos 10, mínimo, mínimo. Pero en Perú no pasó eso. Pero en Europa se ha pasado bastante. Y Europa tiene países chiquititos. Por eso que colocaron otro requisito. Porque ya habían naciones, pues, habían naciones de 100 personas, ya pues 4 gatos querían ser un estado, pero sean locos, pues, un país que de 2 cuadras. Entonces pusieron un nuevo requisito. ¿Cuál es? Conjunto de personas, mismo idioma, misma raza, misma historia, costumbres, pero que domine un espacio geográfico que se pueda autosostener. No 3 cuadras, pues, ¿no? Un espacio geográfico que se pueda autosostener. Ese fue el nuevo requisito. Y chicos, había guerras. Guerras. ¿Mm? Y en el siglo XX, y a eso voy, Benny, y en el siglo XX, como diría el gran historiador Eric Hobsbawm, muchas de las guerras no solamente se van en el campo militar, sino también en el campo cultural y en el campo deportivo. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto perder contra Chile en fútbol? ¿Mm? Y no pasa lo mismo cuando perdemos contra Argentina o perdemos contra Brasil, porque tenemos una historia, tenemos un pasado, ¿no? Y nos duele que cada partido que perdamos revivimos ese pasado, ¿entiendes? Porque el clásico del fútbol este español es Real Madrid-Barcelona, porque cada uno de ellos representa una nación distinta. El Real Madrid representa a la nación castellana, que es la nación que gobierna el Estado español, porque hay en un país varias naciones, pero hay una que domina a las otras a través de su control del Estado. Es como en el caso peruano. Tenemos varias naciones, pero por lo general la nación criolla es la que domina el Estado peruano, ya sea de manera o manera indirecta. En el caso español, el Real Madrid representa la nación castellana, mientras que el Barcelona representa la nación catalana. Y no solamente la representa, sino que los catalanes como nación hasta han pedido en varias oportunidades, hace poquito pidieron, y han exigido su independencia. Tienen su propia bandera, tienen su propio idioma, tienen un espacio geográfico autosostenible, hasta le da muchos recursos, tienen sus propias costumbres. Ellos tienen una especie de corrida de toro distinta a la corrida de toro, el castellano española. Y cuando juegan, los hinchas del Barcelona, que son hinchas catalanes, es casi imposible que un catalán sea hincha del Real Madrid, es como que un peruano sea hincha de la selección chilena, es imposible, ¿ya? No solamente está jugando su equipo, sino que están jugando, es como si fueran dos partidos fuera un partido internacional, es una nación contra otra. Y el Barcelona utiliza los colores de la bandera catalana.
Tú revisa la historia y sí se ha dado casos de gente del Barcelona que pasa al Real Madrid y viceversa, pero más del 99% que ha hecho eso son extranjeros. Que un catalán nacido en Cataluña, en la región de Cataluña, se pase al Real Madrid, es bien difícil, ¿ah? No sé, no creo que haya pasado. Y viceversa, que del Real Madrid se pase. Se han pasado, ¿ya? Se han pasado, se han pasado, ¿ya? Se han pasado extranjeros, como el caso que dice Alexander Figo, figura portugués, o Ronaldo, el fenómeno, que estuvo en el Barcelona y después se pasa al Madrid, pero él es brasileño, ¿me entiendes? Él es brasileño. Hasta Messi lo podría hacer, porque él es argentino, pero un Puyol, un Piqué, un Iniesta, no, no, no lo harían, porque ellos forman parte de la nación catalana, dentro del Estado español, gobernado por la nación española. Hasta llegaron al punto, ¿ya? Pero se llegaron al punto de decir que quien ganó el campeonato de Sudáfrica 2010 no fue España, fue Cataluña. Porque decían, si somos catalanes con refuerzos. El verdadero clásico catalán es el Barcelona contra el Español. Y el verdadero clásico castellano es el Real Madrid Atlético Madrid. Pero mira cómo hasta en el fútbol, hasta en lo más importante de lo menos importante de la vida, como dice que es el fútbol, que es lo más importante de lo menos importante que hay en la vida, se filtran cuestiones de nacionalismo. Inglaterra-Argentina, como bien pusieron ustedes ahí arriba. 1986, 4 años después de haber perdido Argentina en la guerra de las Malvinas, se cobra su revancha con Maradona. Por eso que Maradona es tan grande. Por eso que Maradona es tan grande. ¿Me entiendes? Porque Maradona logra en una cancha de fútbol lo que los argentinos perdieron en un campo de batalla. Logra burlarse los ingleses, un gol con la mano y el gol más hermoso de la historia. Así Argentina, perdóname que salga porque la historia lo es todo, así Argentina gana este mundial, Messi nunca será Maradona. Nunca será Maradona. El contexto histórico del cual sale Maradona es totalmente distinto. Maradona está incrustado no solamente en la cultura, sino en la nación argentina. Messi es un excelente jugador, pero no está identificado con la nación, con la historia argentina. No lo comparen con Maradona. Maradona no es tan bueno como Messi, o no lo era tan bueno como Messi, pero Maradona está dentro de la historia argentina por otras razones. La nación, el deporte, las Olimpiadas siendo utilizadas en la Guerra Fría, Perú jugando contra Chile, o jugando contra Ecuador, casi se matan cuando jugaron los rusos con los polacos, ¿entiendes? Eso, y eso ha generado guerras y hasta ahora genera guerras. ¿Por qué se pelean los ucranianos con los rusos aparte del problema del conflicto de la OTAN y el conflicto del petróleo? ¿Qué crees? No, André, contra Ecuador nosotros, que hemos ganado la guerra, los ecuatorianos, olvídate, nos ven a nosotros como un partido de vida o muerte. Los chilenos no nos paran mucha bola a nosotros, o sea, los chilenos más le paran bola al partido con Argentina. Nosotros somos los que nos hicimos con Chile. Ya, igualito pasa con Ecuador. Nosotros no vemos mucho Ecuador. Ecuador no ve a nosotros. Si no, le hemos ganado 3 guerras. Como algo de historia pasa al deporte. Nación, nacionalismos, ¿entiendes? El panorama se abre un poquito más si lo entiendes de esta manera. El panorama se abre un poquito más. En especial con nosotros, con los peruanos también, que tenemos este sancochado a la cabeza. Sigamos.
Claro, por eso, Mari, por eso que hasta en los partidos amistosos los ecuatorianos se juegan la vida. Olvídate, se juegan la vida esa gente. Se tiran al suelo. Ellos van con todo. Ganarle a Perú, olvídate. Perdieron la guerra al inicio de la República con la mar. Perdieron la guerra el 41. Perdieron la guerra de la década del 80 con Belaúnde. Y la de Tihuiza también la perdieron. La del falso Paquilla la pierden y la de Tihuiza también. ¿Cuántas guerras han perdido los ecuatorianos? En cambio, con los chilenos hemos perdido dos guerras. Hemos perdido la guerra ¿cómo se llama? La guerra de la Confederación, la famosa restauración, y perdimos la guerra del Pacífico, pues. Y esa nos duele mucho, ¿no? Nos duele mucho. El anarquismo, el conservadurismo es mantener o conservar el antiguo régimen, o sea, la restauración. ¿Se acuerdan ustedes cuando querían restaurar el antiguo régimen? Eso es el conservadurismo, ¿ya? Mantener o restaurar el antiguo régimen. Y el anarquismo es una propuesta política muy interesante, donde los anarquistas, ¿ya? Los anarquistas lo que te plantean los anarquistas es que el problema de la sociedad, el problema de la sociedad pasa por el Estado. Para los anarquistas es el Estado el responsable, ¿ya? El Estado el responsable de los problemas sociales. Es eso. El Estado el responsable de los problemas sociales. Por lo tanto, el Estado debe dejar de existir para que se solucionen los problemas. Ahora, para que el Estado deje de existir, según los anarquistas, tiene que haber un cambio primero en la forma de pensar de la población. ¿Por qué? Porque el Estado es necesario hasta cierto punto, siempre y cuando las personas o nación, ¿ya? Necesiten a alguien que los guíe. Aquí para entender el anarquismo tienes que remontarte a la ilustración. ¿Qué decían los ilustrados? Los ilustrados decían que todos los seres humanos somos iguales, que todos tenemos deberes y derechos. ¿Está claro? Que todos tenemos deberes y derechos. Eso decían los ilustrados. Y que el Estado proviene del poder del pueblo, que el pueblo le ha confiado esta responsabilidad a un grupo de personas que conforman el Estado, el pueblo le ha confiado esta responsabilidad para que los gobiernen, ya que el pueblo, al ser muchas personas, no son capaces de autogobernarse. Entonces, el Estado tiene la función de gobernar para el pueblo, en bien del pueblo. Y ese poder proviene del pueblo. Por eso que el pueblo tiene derecho a elegirlos o a cambiar su forma de gobierno. Pero todo esto sucede, decían los ilustrados, como el caso de Juan Jacobo Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, todo esto sucede porque el pueblo, la población, las personas, no somos capaces de autogobernarnos. No lo somos. No respetamos el derecho del otro, no cumplimos con nuestros deberes, etc. Pero hay un elemento, sigo con el tema ilustración, repaso, ¿ah? Hay un elemento que puede cambiar todo esto, y es la educación. La educación como factor de cambio. Si comenzamos a educar a varios niños, a varias generaciones, con el concepto de deber, 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 deber. Tú tienes el deber, porque ya lo hemos hablado, el que cumple con su deber, automáticamente le está respetando el derecho al otro. Eso lo hemos conversado, lo hemos discutido ya. ¿Sí o no? El que cumple con su deber, automáticamente le está respetando el derecho al otro. Simple. Entonces, si formamos una sociedad así, en deberes y derechos,
una sociedad en valores y una sociedad intelectual, que era el ideal de los ilustrados, entonces no tendremos necesidad de que haya un Estado que nos controle, porque ya podemos controlarnos y formar parte todos de una nueva forma de organización. Entonces, yo no tendré que esperar que haya un policía de tránsito para yo no cruzarme la luz roja. Yo no tendré que ver si es que me cruzo o no me cruzo la luz roja, o hay cámaras, no hay cámara, me la cruzo. No, porque yo cumplo con mi deber. Me toca al otro, yo me quedo. Porque es mi deber, tengo que darle, ¿no? Otra persona ve el verde y no está viendo pues si es que un carro va a cruzar, se supone que no debo cruzar, es su derecho ahora. Yo cumplo con mi deber, él tiene su derecho. Pero no, estamos esperando de que haya un policía. Estoy en una calle y en la calle debo manejar a 30 o 20 por hora. Pero como la gente no respeta, me ponen un rompemuelle. ¿Por qué? Porque yo no respeto al otro. Entonces yo no cumplo mi deber. Entonces, ¿qué hago yo? Me ponen el rompemuelle, ¿para qué? Para que yo tenga que cuidado en cuidar mi carro. Yo no quiero que mi carro se malogre. Entonces me ponen un rompemuelle. Yo manejo despacito porque hay rompemuelles. Pero están apelando a mi egoísmo, no a mi deber cívico. Porque nadie me ha formado en eso. Entonces, el ilustrado decía, si formamos varias generaciones y que la educación juega un rol importante, no, el Estado, Rousseau lo decía, el Estado va a desaparecer con el tiempo. Porque el Estado es una necesidad del humano ante su incapacidad de respetar al otro. Cuando le podamos formar en varios años una sociedad con esa capacidad, el Estado va a ir perdiendo poder, porque el humano no se va a poder gobernar solo. Para un anarquista del siglo XIX, ese ideal que tenían los ilustrados del siglo XVIII lo comparte. Pero ellos no son, pues, anarquía. No, no. Ellos dicen, el anarquismo tiene que ver con una previa preparación de la sociedad a la cual tú le vas a aplicar el anarquismo. O sea, a la cual tú le vas a quitar el Estado. Pero tienes que preparar a la sociedad, porque no es que vas a hacer tu anarquía, te tumbas el Estado y todos nos quedamos, y ahora, ¿qué somos? Nadie está educado, nadie tiene respeto al otro, somos buenos para tirar piedra, pero ya tumbamos el Estado, ¿y ahora qué hacemos? ¿Entiendes? Entonces, el anarquista considera que el Estado es el problema de todo. ¿Qué te considera? Porque ahora viene el socialista. ¿Qué tiene el socialismo? A ver, te explico sobre el socialismo, ¿ya? Pero para esto voy a usar una página Word. ¿Está bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todos están entendiendo esta parte de la clase? ¿Sí? ¿No? Vamos más o menos. Ya, Mari. ¿Ya? Gracias, Darwin. Listo. Entonces vamos con esa página web. Como te prometí. Como te prometí. Eso, esa Beni, es yo, es Ariana. Bien, Beni. A ver, como te prometí. Déjame primero buscar una página web. El Word va a ser nuestra pizarra. Pues, va a ser nuestra pizarrita. Te pido, por favor, unos 30 segundos. Estoy sentado desde temprano y como ya estoy viejito y tomo mucha agua, la naturaleza me llama. Dame 30 segunditos, por favor.
Listo, volví. A ver. Acá, acá estoy. Muy bien. Vamos con el socialismo científico o comunismo, como realmente lo llamó Marx. Marx lo llamó comunismo. ¿Ya? Pues vamos a hablar un poquito de ello. Socialismo científico o comunismo. La palabra comunismo viene de común, o sea, de todos, comunismo, igual que el otro, es socialismo de la sociedad, ¿ya? De la sociedad. Bueno, en primer lugar, esta forma nace en el siglo XIX, ¿sí? Nace en el siglo XIX. El fundador, Carlos Marx. Karl Marx. Karl Marx. Marx era un alemán. En ese entonces todavía no existía Alemania, existía la Confederación Germánica, pero vamos a poner que él es alemán. ¿Ya? Él es de origen judío, él es alemán. Alemán, de religión judía, alemán. Ese es Marx. Ahora, Marx vivió en el siglo XIX. Marx vive en el siglo XIX. Si la memoria, él muere en 1883. Lo que no recuerdo bien es cuándo nace. Él nace después de la era napoleónica. ¿Ya? A ver, déjame. Él nace en 1818 y muere en 1883. Entonces él es todo siglo XIX, ¿ah? Todo siglo XIX. ¿Cuáles son sus influencias? Influencias de Marx. Influencia de Marx. O sea, ¿qué influye en él? Bueno, en primer lugar, como en todo pensador de su momento, como en todo el pensador de su época, él va a estar fuertemente influenciado por algo que sucedió el siglo anterior, que es la ilustración. Ilustración. La ilustración francesa. Como todo intelectual de su época, él va a estar influenciado por la ilustración. Ilustración francesa. Principalmente la ilustración de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Rousseau, ¿qué nos plantea? Rousseau nos plantea dos cosas interesantes que luego veremos desarrollados en Marx, que es el Estado, es una necesidad. Es una necesidad. El Estado es una necesidad ante la incapacidad humana, ¿no? De la población. El Estado es una necesidad Profe, y su poder, dime. No está no está compartiendo Ay, pantalla. ay, 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 gracias, muchachos. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí sí, se ve. profesor. Muchas Gracias. gracias. No, no se preocupe, no había avanzado mucho. ¿Ya? Gracias, ¿verdad? Gracias. Entonces, ilustración francesa, Rousseau, el Estado es una necesidad, ¿ya? Y su poder proviene del pueblo. Pero algún día dejará de existir. ¿Cuándo será ese día? Dejará de existir cuando el pueblo, en base a la educación, se puede autogobernar. Eso es lo primero que nos presenta Rousseau. ¿Eh? Y otra de las cosas que también tiene Rousseau y que vamos a ver a Marx es su famosa teoría del buen salvaje. El buen salvaje. ¿Qué dice esta teoría del buen salvaje? El hombre nace bueno. El hombre nace bueno. La sociedad lo corrompe. Por lo tanto, según la teoría del buen salvaje, la bondad es inherente al humano. El humano es bueno por naturaleza, pero algo lo corrompió. Entonces tenemos la primera influencia de Marx, que es la influencia, como todo intelectual de su época, de la Ilustración francesa. ¿Está claro? Otra influencia de Marx, ya más de su época, la filosofía alemana, la filosofía de Hegel, la filosofía de Hegel. Es otra influencia muy grande que vemos en Marx. Y influye este filósofo alemán Hegel en Marx. Bueno,
él tiene un libro muy famoso que se llama Amo y Esclavo, pero habla mucho de la dialéctica de los opuestos, la dialéctica de los opuestos, ¿no? Él habla mucho del amo y el esclavo, la lucha que hay entre ellos, la lucha entre los opuestos. Habla esto Hegel, pero más en el plano filosófico. Otra influencia para Marx, el socialismo francés. El socialismo francés. Acá tenemos a intelectuales como Simons, Fourier, etc. Este socialismo francés también se le llama socialismo utópico. Así lo puso, ese nombre le dio el amigo de Marx, Engels. Ahora, profesor, ¿cómo que socialismo francés? ¿Cómo que lo influyó en Marx? Porque para que algo te influya, quiere decir que ese algo existe antes. O sea, ¿me está diciendo que había un socialismo anterior al de Marx? Sí, sí. Había un socialismo anterior al de Marx. Sí lo había. Porque la palabra socialismo no es exclusivo de Marx. No solamente eso. Marx no lo llamó socialismo su pensamiento, lo llamó comunismo. Son sus seguidores los que le ponen el nombre socialismo científico. Pero el Marx lo llama comunismo. Él no lo llama socialismo. Él no habla que el socialismo, la etapa previa, como, no, no, no. Marx habla de comunismo y el comunismo en dos etapas. Punto. Pero el término socialismo era un término muy utilizado en el siglo XIX e inicio del siglo XX. Y no necesariamente lo utilizaban personas que pensaran igual, sino que la palabra socialismo venía de social, sociedad. Le voy a decir socialismo, no puede, ¿no? Socialismo. Porque en realidad fueron socialismo, ¿no? Socialismo. Pero es así. Entonces, otra de las cosas que influye mucho en Marx es el socialismo francés. Estos socialistas franceses hablaban pues de la igualdad, hablaban de la explotación al obrero y que no debe ser así. ¿Ya? No debe ser así. Otra influencia de Marx, el liberalismo económico inglés. Acá tienes a el famoso Adam Smith. Adam Smith. Ahí tienes a Adam Smith. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Porque Adam Smith y otro seguidor del liberalismo económico inglés, que es David Ricardo, ¿ellos qué dicen? Ellos proponen lo siguiente. La riqueza de una nación, la riqueza de una nación, ¿ya? Proviene del trabajo. O lo que es lo mismo, el trabajo es lo mismo, ¿no? El trabajo genera riqueza. ¿Así me entiendes? ¿Va bien así? ¿Eh? Perfecto. Mira cómo comienza a plantearse el problema Marx. Mira cómo se plantea el problema Marx. ¿Ya? Mira cómo se plantea el problema Marx. Marx dice lo siguiente. Marx se plantea este problema. Problema. De Marx, ¿ah? Si la riqueza la genera el trabajo, pregunta, ¿por qué los trabajadores son pobres? Si la riqueza la genera el trabajo y el obrero es el que está trabajando, o sea, generando riqueza, ¿por qué son tan pobres? ¿Por qué hay tanta explotación? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Y en especial, ¿por qué hay tanta desigualdad hacia el lado del pobre? Escúchame una cosita, ¿eh? Escúchame una cosita. Escúchame una cosita.
Y yo lo que quiero, porque tú vas a decir, profe, esto, no, no. Yo lo que quiero es que en este momento no vamos a criticar al marxismo. Es criticable, obvio que es criticable. Quiero que entendamos por qué Marx pensó lo que pensó. ¿Se entiende? Queremos meternos a entender qué lo llevó a plantear lo que planteó Marx. Entonces, tomemos los elementos que él tuvo en su época. Porque tú me puedes dar muchas respuestas válidas, profe, pero disculpe, la riqueza no la genera el trabajo. La riqueza la genera el mercado. Pero hay que entender si esas propuestas Marx las tenía en su momento. ¿Entiendes? Entonces, queremos pensar como Marx trató de ver las cosas. ¿Me sigues? Sí, continúo. Entonces, el problema que dice, ¿no? Si la riqueza la genera el trabajo, ¿por qué los trabajadores son pobres? Ese es su gran problema de Marx, ¿no? Entonces, aquí, si te das cuenta, aquí, en esta pregunta, Marx la está haciendo en base al liberalismo económico inglés, ¿ya? Al liberalismo económico inglés. Entonces, ¿qué plantea Marx? Marx plantea esto, ¿ya? Marx plantea lo siguiente. Su presente. Su presente es un presente de explotación. Es un presente de explotación. El que se ha dado cuenta. Muchos tienen poco, muchos tienen poco y pocos tienen mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué estos muchos, que son los que trabajan y generan riqueza, no tienen casi nada? Porque son pobres. La respuesta que da Marx, ¿ya? Existe dos clases sociales, dos clases sociales. Una explotadora y la otra explotada. La clase explotadora se enriquece del trabajo de la clase explotada. Y es por ello que esta, generando riqueza, es pobre. Es pobre. Ahora, ante su pregunta escúchame bien, ante su pregunta, ante la pregunta que hace el propio Marx, ¿por qué hay clase explotadora? ¿Por qué hay el que genera trabajo o el que trabaja es pobre? La respuesta que se da Marx es tomando como elemento a quién? A Hegel. O sea, ahí está utilizando a Hegel. ¿Me sigues? Ahí está utilizando a Hegel. Porque Hegel, en su filosofía, utilizaba la lucha de contrarios. Entonces Marx trae el elemento de Hegel y dice, es que hay contrarios. ¿Y cuáles son estos contrarios? Una clase explotadora y una clase explotada. Lo que Ariana dice, la plusvalía. ¿Te das cuenta cómo se puede notar sus influencias? Lo que lo va influyendo a Marx. Y cuando Marx habla de dos clases sociales, o habla de clases sociales, él no está hablando de las clases sociales que tú y yo conocemos como sector A, B, C, D. No, él está hablando de dos clases sociales bajo la lógica de la filosofía hegeliana. Clase explotadora, clase explotada. Clases opuestas, contrarias, opuestas. Una vive de la otra. De eso está hablando él. De eso está hablando él. Que muere en 1883, el que sabía de clase A, B, C, D. Él no está hablando de eso. Él está hablando de dos clases sociales bajo su visión, bajo su visión social o de visión de la sociedad, influenciada por el pensamiento de Hegel. ¿Qué me dices?
¿Vamos bien o ya perdí, ya he perdido algunos en el camino? No te preocupes. ¿No? ¿No te va bien? Bien. A menos tengo a Andrea y Tamari ahí. Está bien, muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Pero cuando llegas a San Marcos, no te engañes, pe. ¿Ya? Sí, así, vamos. No voy a hacer. Entonces, Mar dice, existen dos clases sociales, una clase explotadora y otra explotada. Esta clase explotadora enriquece. Entonces, esta idea de la existencia de dos clases sociales, nuestro querido amigo Marx lo está tomando de Hegel. De Hegel. ¿Está bien? Entonces, Marx dice, queremos que esto cambie. Queremos que esto cambie. Esto cambie. ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiere Marx? Quiere un futuro donde no haya explotación. Un futuro donde no haya explotación. ¿Ya? En ese caso es haya de haber, no de hallar. Entonces, haya con Y. No haya explotación. Si no quiero que haya explotación, ¿qué tiene que ver? No debe existir las clases sociales. Porque para Marx la explotación viene de las clases sociales. Entonces, el futuro donde no hay explotación no debe existir las clases sociales. ¿Ahora entiendes por qué? ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Y aquí es donde Marx dice, ¿cómo llegamos a este punto? Porque para poder yo cambiar, ¿qué necesito? Necesito, queremos que cambie, pero primero necesito entender cómo llegamos a esta situación. ¿Cómo llegamos a esta situación? Para solo así cambiar el futuro. Para solo así llegar al futuro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entender cómo llegar a esta situación para solo así cambiar el futuro. Por lo tanto, estudiaremos el pasado humano para hallar el momento en el cual se inicia la explotación. O sea, Marx, ¿me sigues? Está convencido de que hay un momento histórico donde la cosa se malogró. Es como esa pregunta, creo que así es la pregunta, así que no es una lisura. Cuando le dicen, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Ya. ¿Cuándo la humanidad comenzó a hacer esto? Entonces, Marx necesita cambiar eso. Necesita cambiarlo, necesita entenderlo. Dice Marx, dice, para yo poder presentar un proyecto a futuro, necesito tener un diagnóstico de cómo llegamos a este punto. Y para poder entender cómo llegamos a este punto, debo estudiar en el pasado y hallar el momento histórico en el cual todo se echó a perder. Si te das cuenta, Marx cree que hay un momento histórico en el cual todo se echa a perder. Entonces, si Marx cree que hay un momento histórico en el cual todo se echa a perder, ¿qué significa eso? Que Marx, como ilustrado que lo está influenciando, Marx considera que el humano es bueno. Marx considera que la bondad humana es inherente a nuestra raza, a nuestra especie. Entonces, algo nos corrompió. Rousseau decía que la sociedad nos corrompe. Marx dice, ¿qué momento nos corrompimos? Porque Marx sí tiene claro de que el humano, al igual que el ilustrado, en base a la educación puede cambiar.
¿Entiendes? Por eso que Marx estudia el pasado y se da cuenta que en el feudalismo había otro explotador. Explotaba el señor feudal, explotaba al siervo. Regresa más al pasado y se da cuenta que en el pasado griego o en el pasado clásico, el amo explotaba al esclavo. Pero cuando retrocede al pasado prehistórico, en las cavernas, en las cuevas, estamos con nuestra lanza matando a Mani, se da cuenta que no hay explotación, porque el jefe de la horda era el que salía a cazar. O sea, tú eras jefe, tú eras líder, porque tú cazabas. Y que todo se distribuye en el trabajo. Yo cazo, tú también cazas conmigo, tú te encargas de hacer la trampa, tú te encargas de limpiar el animal, tú te encargas de esto y lo otro, y al final todos recibimos la recompensa. No que yo casé, este es mi mamut, a ver, pues, ahora, paguen por mi mamut. ¿Tú quieres un pedacito de la trompa? Paga. No, todos recibían. Obviamente los cazadores comían más porque gastaban más energía. Es obvio. Si tú sales a cazar, no te van a dar pues, para que chupes el huesito. Te van a dar más comida. Es lógico. Entonces, ¿qué es lo que decía Marx? Existe un momento en la historia humana donde las personas, la comunidad, trabajaban en conjunto y recibían lo justo que merecían por su contribución. Si eres cazador, recibías más carne. ¿Por qué? Porque necesitas más carne, más alimento para enfrentarte a Mani. Entonces, dice Marx, existe un momento en la historia humana donde todos éramos iguales. Y lo que es más interesante es el momento inicial. Exacto, Ani. Por eso que Marx a ese periodo le llama comunismo, comunismo primitivo. Entonces Marx ve que lo que los ilustrados le planteaban era cierto. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Entonces Marx dice, no solamente es el momento inicial, es el más largo de la historia humana. Es cerca de 1.000.000 de años. Y nuestra explotación tiene menos de 8.000. 1.000.000, 8.000. 1.000.000, 8.000. El punto es, ¿cuándo comenzamos a corrompernos? ¿En qué momento histórico comenzó? Y para Marx, ese momento es cuando el humano comienza a sembrar, cuando el humano comienza a vivir estable, con el neolítico, ¿ya? Y cuando el humano comienza a decir, este río es mío, no tuyo. Es bien, sáquese. Esta colina es mía, no tuya, sáquese. Y cuando dentro de esos humanos aparece uno que dice, pero para ser sinceros, no es que sea nuestro, es mío, porque soy el hijo del Dios. Porque gracias a mí, tú puedes ver las estrellas. Y yo puedo decirte cuándo hay o cuándo no hay. Cuando hay lluvia o cuando no hay lluvia. Y aparece el Estado. ¿Me entiendes? Pero para Marx, a diferencia de los anarquistas, el problema exacto, André, es con la propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Marx dice esto. Pasado, pasado, busca en el pasado la causa de la explotación que se vive en el presente. Halló un momento histórico donde no existía dicha explotación. ¿Y ese momento histórico cuál es? El momento primitivo, ¿no? El paleolítico. O lo que él llama comunismo primitivo. Determina que el momento en el cual el humano inicia la explotación, tipo lo que decía Jean-Jacques Rousseau, ¿no? El momento en el cual el humano se corrompe, ¿no? Cuando el humano hace bueno, la sociedad lo corrompe, inicia la explotación, fue con la propiedad privada.
Por lo tanto, ya habiendo hallado lo que para Marx es, ya habiendo hallado lo que para Marx es la causa de la explotación humana, entonces ya puedo plantear la solución a futuro. ¿Cómo lograrlo? Acabando con la propiedad privada. Para hacerlo, primero, el sector explotado debe tomar el control del Estado. Eso es lo que se llama la dictadura del proletariado. O algunos llaman socialismo. Una vez en el poder, se debe acabar con la propiedad privada y educar a la sociedad para que acepten esta nueva realidad. Acepten esta nueva realidad. Cuando se tenga una sociedad que piense en igualdad, cumpliendo con sus deberes y derechos, ahí se podrá dar fin al Estado. Esa es ilustración pura, ilustración de Rousseau. E iniciar, ¿dónde estás? E iniciar el comunismo. E iniciar el comunismo. Así lo plantea Marx. ¿Se entiende? Así lo plantea Marx. Pero te das cuenta que hay que iniciar todo esto. Ah, y Marx, ¿sabe qué dice? Marx dice esto. Ah, pero todo esto lo voy a poner acá, porque te lo voy a pasar, Lojita, no te preocupes, ¿ah? Te lo voy a pasar. Inicia el comunismo. Pero Marx dice esto. Pero todo esto solo será posible en una sociedad que haya desarrollado plenamente el sistema capitalista. Para que por dialéctica el sistema capitalista, una vez que llega a su apogeo, inicia su crisis. Y solo así se podrá pasar al comunismo en su primera fase. Es lo que conocemos como socialismo. Eso Marx lo plantea. Ahora, ¿por qué los capitalistas odian el socialismo? Porque obviamente pues el socialismo dice que la causa de todo es la propiedad privada. Y para el capitalista, ¿qué es la propiedad privada? Es un derecho. Por eso choca. Por eso choca. ¿Entiendes? Por eso choca. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Se entendió?
Profe, ¿por qué salió tan mal? Porque ya veremos la próxima semana, Lenin no hizo eso. Y Mao tampoco. No lo hicieron. Ellos lo llevaron a la práctica de manera distinta. De manera totalmente distinta. ¿Ya? Totalmente distinta. Si entendieron eso, olvídate, Revolución Rusa va a ser más fácil. ¿Ya? Claro, André. Claro, dentro de su contexto y dentro de su época sonaba como algo viable. Pero te das cuenta que muchos piensan en la educación, estos pensamientos muy ilustrados de la búsqueda de la igualdad, que sí es posible, esta idea de que sí se puede conseguir cosas, porque el razonamiento y la educación va a cambiar la sociedad. O sea, muchos de estos pensamientos e ideas se basan en esos principios. La educación como factor que cambia, la educación como el desarrollo intelectual, lo que los ilustrados decían, ¿no? Decían esa fe en el conocimiento humano. Esa fe en el conocimiento humano. Hay que tener fe en el conocimiento humano, decían los ilustrados. No, sí lo voy a subir más tarde, no te preocupes. ¿Ya? Lo voy a subir, de hecho. Y lo otro, pues, era las revoluciones liberales que la terminé desarrollando mejor la próxima semana, ¿no? Que ya, porque ya me pasé demasiado, y además tuve que activar la práctica, que es la revolución del 30, que tanto la revolución del 30 como la revolución del 48 tiene sus orígenes en Francia, ¿ah? Las dos tienen en Francia. Las dos son Francia, ¿no? La del 30 es contra el rey Carlos X, el rey francés Carlos X, que termina acabando con ello todo intento de restauración, y la del 48 es contra el rey Luis Felipe I de Orleans, que es el último rey de Francia. Es el último rey de Francia. Acá se van a aplicar estos pensamientos que te he desarrollado, liberal, nacionalista, y en el 48 hasta se va a aplicar el socialismo. Es más, en el año de 1848, Marx publica su primera y famosa obra, El Manifiesto Comunista. Entonces, las dos revoluciones son liberales, son burguesas, la del 30 con Carlos X en Francia y la del 48 con Luis Felipe de Orleans también en Francia, ¿no? Bueno, chicos, gracias por la paciencia, gracias por haberse quedado hasta esta hora. Voy a poner la práctica hasta muy, muy tarde para que ustedes ahorita vayan a almorzar y luego regresen con toda la paciencia del mundo. Ustedes son... ¿Lo que son ustedes estos? No, este es Roma Imperio. Eso no son ustedes. 011221. Ya. A ver. Lo que este salón es. A ver. Hoy estamos 25, ¿no? Sí. Ya. Lo voy a poner hasta. Olvídate. Hasta las 4 de la tarde. Es cuando ya. Bueno, más. 4:30. 4:30. ¿Ya? Este solo lo voy a dejar activo. ¿Ya, chicos? Hola. ¿Qué tal? Gracias, Jimena. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan entendido. Bien, espero que hayan entendido esta parte de estas luchas ideológicas que hasta el día de hoy se mantienen con el nacionalismo, el socialismo. Y es eso, ¿no? Es entenderlos cómo nacen en su contexto, ¿ya? Luego ellos van distorsionándose, luego ellos van ahí metiendo la pata. Y eso lo vamos a ver, que también es la historia del siglo XX. Pero ya se dieron cuenta, Marx tiene una serie de influencias y ya hemos visto cómo esas influencias se ven en su pensamiento, ¿no? Bueno, chicos, bueno, pasen unas felices fiestas patrias. Gracias, Jimena, gracias, Beni, no, María. Espero que hayan entendido la clase y les haya gustado. Si no, revisen la grabación. Y lo que he hecho en Word, ahorita mismo lo convierto en PDF y se lo mando a su carpeta. ¿Ya? Chau. Gracias, Sí, profesor. Chicos, hasta luego, ¿qué tal? señorita, hasta Buenos luego. días, ¿cómo están? Quería avisarles que a todos los que participaron el día de ayer en el simulacro Una presencial, consultita, hoy por la... antes, disculpe que te corte. ¿Corto la grabación o la dejo? Ah, sí, sí, córtala, no hay problema. Ya, disculpe que ¿Sí? te haya interrumpido, ¿ah? Nos vemos.